Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo cómo hacer esta bonita falda. Es muy sencillito de tejer. Y a juego con la blusita. El tutorial de la blusita está aquí en mi canal. Les voy a dejar el link aquí en la descripción. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan cada que yo subo un nuevo video. Vamos primero a ver qué materiales necesitamos para tejerla. Para tejer esta faldita vamos a necesitar la hilaza que tú quieras. En mi caso es mercerizada Omega y es del número 6. Es bastante delgadita para que la falda no quede tan pesada. Un gancho de acuerdo a tu hilo. El mío es de 1.90 milímetros. De ahí tú vas a agarrar el gancho que se acomode al hilo que tú tengas. Agujita para esconder hebras, tijera y cinta de medir. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tomar tu hilo, vas a hacer nudito deslizado para iniciar y vamos a tejer 20 cadenitas. Así normal, inicias tejiendo 20 cadenitas. Y una vez que ya tengas tus 20 cadenitas, vas a tomar lazada, vas a saltar una, 2 y acá en la tercera, en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto alto. Así en la tercera y tomamos solo la hebrita de atrás. Esta hebrita. Y después vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. Como al principio saltamos 2, vamos a tener 18 puntos altos. Así solo en la hebrita de atrás. Y aquí al principio estas dos cadenas con este punto valen solo un punto. Este sería el segundo y vamos a hacer todos en esta hebrita. Esta de aquí, que es la de la parte de atrás. En estas vamos a ir tejiendo los puntos altos. Una vez que ya tengas así tus 18 puntos, esto sería el ancho de la cintura de la falda. Si tú quieres una cinturilla más ancha, vas a hacer más. Si la quieres más angostita, vas a hacer menos puntos. Si estás trabajando con otros hilos, son 6 centímetros. Eso va a medir de ancho toda la parte de la cintura. Para continuar con el punto, después de tu vuelta de puntos altos, vamos a hacer una cadena. Así normal, una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Vas a tener igual 18 puntos bajos, así tejiendo normal, punto bajo. Y ya que haces tu vuelta de puntos bajos, ahora sí vamos a iniciar el punto en relieve. Vamos a hacer dos cadenas, giramos, tomamos lazada y aquí en nuestro primer punto, ahí vamos a hacer un primer punto alto. Ya que tienes tu primer punto alto, vas a tomar doble lazada. En los puntos altos de la vuelta anterior, la primera que hicimos, vamos a saltar el primero y el segundo lo vamos a agarrar así en relieve para tejer nuestro punto. Sacamos así, tomamos hilo, pasamos dos hebras, tomamos más hilo, pasamos otras dos, más hilo y otras dos. Por eso la doble lazada para hacer el punto desde acá abajo. Tomamos una lazada normal, arriba vamos a saltar uno, que sería este de aquí el relieve, este, y en el que sigue vamos a hacer punto alto. Y continuamos igual, ahora doble lazada, abajo saltamos uno, acá abajo, y el que sigue lo tomamos así en relieve. Jalamos nuestra hebra, pasamos por dos hebritas, por dos, y al final por dos. Tomamos lazada, saltamos uno arriba, que sería este, y en el que sigue hacemos punto alto. Así vamos a continuar nuestro tejido. Abajo saltamos uno, hacemos un relieve con punto doble alto, saltamos uno y en el que sigue punto alto. Aquí al finalizar la vuelta también vas a tener tus 18 puntos.
uno normal, uno en relieve, normal, relieve y así hasta que termines de este lado. Cuando finalices la vuelta tenemos nuestro punto relieve, uno normal y ya solo nos queda uno. Cuando te quede así uno al final, en lugar de hacer relieve de nuevo vamos a hacerlo normal. Si al final te quedan los dos, entonces sí vas a hacer uno relieve y el otro normal. Así. Quedaron dos puntos después del relieve, los hacemos los dos normales. Si después del relieve te quedan tres, entonces vas a hacer normal, relieve y normal. Así queda. Para continuar vamos a hacer una cadena, giramos y hacemos punto bajo, un punto en cada uno de los puntos por los 18 puntos que tenemos. Así normal, punto bajo hasta esta orilla. Cuando ya terminan todos sus puntos bajos vamos a hacer de nuevo dos cadenas, giramos y vamos a iniciar con un punto alto. Ahí luego en el primer punto, punto alto. Ahora vamos a continuar los relieves, pero alternados. El relieve va aquí, entonces en la siguiente vuelta lo vamos a hacer aquí en medio. Para eso, como el que sigue es relieve, entonces vamos a tejer otro punto alto. Para poder ir alternando, tomamos doble lazada y ahora sí tocaría tejer este, que es el de en medio. Este lo vamos a tomar así en relieve. Pasamos 2, 2 y 2, tomamos lazada y ahora sí el que sigue, que en esta vuelta es relieve, aquí lo vamos a tejer punto alto normal. Y así vamos a ir alternando los relieves hasta esta orilla. Al llegar al final de la vuelta, como los estamos alternando, aquí tenemos el relieve y me quedan todavía 1, 2 y 3 puntos. El que sigue, como es este relieve, lo voy a hacer normal. Y como aún me quedan 2 puntos más, vamos a hacer un relieve más, este de acá abajo. Y ya nuestro último punto lo vamos a tejer normal. Así desde aquí. Normal, punto alto. Y ya que completamos así nuestra vuelta, tomamos una lazada y la que sigue va a ser de punto bajo. Todo lo que regresas por al revés va a ser en punto bajo. Y ya que terminas toda la de puntos bajos, haces dos cadenas para continuar. Y aquí vamos a hacer nuestro primer punto alto normal. Y el que sigue, como aquí abajo hicimos dos normales para volver a alternar los relieves, va a ser uno normal y el que sigue relieve. Y el que sigue va a ser normal y relieve. Y así es para que los vayas alternando y te vayan quedando así, uno de este lado, otro en medio, otro de este lado y así te van a ir quedando. Vas a tejer esta tira tan larga que alcance a rodear toda tu cintura. Para una talla chica, más o menos unos 60 centímetros la vas a alargar, mediana unos 70 centímetros y grande algunos 80. Igual te recomiendo que vayas midiendo y la hagas a la medida que tú necesites. Y una vez que ya avances con tu tira, la tengas así de larga. En mi caso estoy haciendo una talla mediana y son 70 centímetros. También considera que puede estirar un poquito para que dejes los 70 centímetros, ya que te estire algún centímetro o dos más o menos. Vamos a terminar la vuelta acá en los puntos relieve. Para continuar aquí ya no vamos a hacer punto bajo de regreso. Aquí va a quedar en los relieves. Vamos a hacer dos cadenas para continuar. Y después vamos a tejer por toda la orilla de la tira. Para empezar a hacer la falda vamos a hacer dos cadenas y en este primer huequito, que sería este último punto alto, ahí vamos a hacer 3 puntos altos, pero cada que hagas un punto alto vas a hacer una cadena de separación. Así tenemos nuestras dos cadenas y el punto alto, que estas cuentan como uno solo. Cadena, tomamos lazada, ahí mismo sería nuestro segundo punto alto, cadena y ahí mismo sería nuestro tercer punto alto. Hacemos una cadena y en la parte de en medio, que es aquí donde teníamos los puntos bajos, en este huequito de aquí, aquí vamos a hacer otro punto alto más,
cada punto que hagas va a ser separado de una cadena. Cadena, y ahora pasamos otra vez a este huequito que es el punto alto, y ahí vamos a hacer otros 3 puntos altos normales separados por cadena. Sería 1, 2 y ahí mismo 3. Igual cadena, y el que sigue sería aquí en medio en donde teníamos nuestro punto bajo. Ahí sería otro punto alto más. Cadena, y de nuevo aquí otros 3, en medio 1, 3 y 1, todos separados de cadena, y así vas a rodear toda esta parte de la falda hasta que llegues a la otra orilla. Una vez que termines de tejer por toda la orilla, así es como te va quedando. Son los 3 puntos altos y uno donde tenemos la vueltita de puntos bajos, todos separados por cadena, y así se va a ver porque estamos ampliando. Al separar cada punto con una cadena, estamos ampliando nuestro tejido a lo doble de lo que es la cintura. Cuando llegues acá a tus últimos 3 puntos altos separados de cadena, vamos a hacer una cadena más y vamos a cerrar nuestro tejido. Así por el lado del revés, vas a agarrar toda tu tira, vas a doblar y vas a ubicar acá nuestro primer punto. Tenemos las 2 cadenas y nuestro primer punto. En esas 2 hebritas de aquí, por ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a sacar un deslizado. Y así vamos a cerrar la falda y vamos a tejer en redondo. Vamos a cerrar aquí con una cadena de por medio, y como esta parte ya está ampliada, ya tiene que ser lo suficientemente amplio para subir. Después ya nada más vamos a cerrar aquí, esta parte de aquí. Y de aquí en adelante vamos a tejer en redondo en punto red. Solo vamos a hacer, cada que cerremos vuelta, hacemos 2 cadenas, tomamos lazada, ahí mismo donde cerramos, ahí vamos a hacer un punto alto, cadena, tomamos lazada y pasamos al siguiente punto, que sería este de aquí, este puntito de aquí, y ahí vamos a hacer otro punto alto, y así vamos a continuar. Cadena y pasamos al siguiente punto, que es este, cadena, al siguiente punto, que es este, y así vas a hacer toda tu vuelta completa. Y a partir de esta segunda vuelta se notan más los cuadritos. Acá no se notan tanto porque es ampliación y de abajo quedan juntos, pero acá ya se van notando cuadritos. Y así vas a hacer solo cadena y un punto arriba del anterior, cadena y un punto alto. Así vas a dar toda la vuelta, todo tejido hasta que llegues a esta orilla, y vas a volver a cerrar aquí en el primer punto. Cuando hagas este último punto, haces una cadena y cierras aquí con un deslizado, vuelves a hacer 2 cadenas y vuelves a iniciar otra vuelta, y lo vas a tejer tan largo como quieras tu falda. Así vas a ir tejiendo hacia acá lo largo que tú la quieras. Una vez que ya avances con tus vueltas, así es como se va a ver. Ve aquí donde cerramos la primera y después vuelta tras vuelta de cuadritos. Cuando ya tengas el largo suficiente, lo que tú quieras, en talla mediana yo estoy haciendo 46 vueltas, o en centímetros son 33 centímetros. A partir de aquí, de que finaliza la cintura, hacia acá son 33 centímetros. Ya que llegamos al final, vamos a cerrar nuestra última vuelta. Así tenemos los cuadritos, hacemos una cadena aquí y cerramos en esta. Normal con deslizado, vamos a hacer una cadenita, cortamos nuestro hilo y por ahí jalamos. Y así quedaría ya terminada nuestra falda. Solo nos queda esconder todas las hebritas y hacer una tirita para amarrar aquí. O también aquí puedes colocar un cierre o botones o lo que a ti se te ocurra para cerrar tu faldita de aquí. Yo voy a tejer un cordoncito bien sencillo para amarrarla y no complicarme tanto. Escondes todas tus hebritas. Y para tejer ese cordón vamos a agarrar una hebra nueva
y hacemos un nudito deslizado para iniciar y después vamos a tejer cadenas. Estas cadenitas las vas a hacer tan largas como necesites tu cordón. Yo voy a hacer más o menos unos 60-70 centímetros. Y así las vas a ir tejiendo normal, lo que tú necesites de cordón en cadenitas. Y una vez que ya tengan su tirita tan larga como la necesiten, vamos a hacer punto deslizado. Saltamos una y en la que sigue hacemos deslizado hasta afuera, y así te vas a ir por todas las cadenitas haciendo un deslizado. Terminas tu cordón, le escondes las hebritas de la falda y queda todo listo. Y una vez que terminas tu cordoncito, ya solo queda ponérselo aquí a la falda y queda lista. Así es como se ve ya terminada. Queda muy amplia de acá abajo. Y ves que es súper sencillita de tejer. Les agradezco mucho que vieran mi video hasta aquí. No se vayan de este tutorial sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en otro tutorial.